Solo el 15% de los casos de abuso sexual a menores se denuncia. El temor y la negligencia estatal crean impunidad. La pregunta 7 de la consulta popular busca que estos delitos no prescriban. ¿Es una pregunta necesaria? 2017 fue el año del destape en Ecuador, pero de todos los casos de corrupción y autoritarismo que como sociedad tuvimos que hacer frente, hay uno que resulta tan triste como aberrante: el abuso sexual a niños y adolescentes, tanto en el seno de sus familias como en centros educativos donde su integridad debiera estar garantizada. Precisamente, en el programa de hoy veremos si la pregunta de la consulta popular que dispone la no prescripción de estos delitos es pertinente, o si con ella el presidente Lenín Moreno busca garantizar un triunfo más holgado en el resto de preguntas el próximo 4 de febrero. Les invito a ver Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Paola Ventimilla, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero; el coronel Víctor Arauz, director nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional; Paulina Araujo, abogada y penalista, catedrática universitaria; y Sibel Martínez, también jurista, dirige el colectivo Rescate Escolar y fue asesora de la Comisión Ampetra de la Asamblea Nacional sobre abusos sexuales en las escuelas. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. El de hoy será uno de los programas más importantes porque está orientado a desentrañar las causas de la violencia sexual contra niños y adolescentes, así como los factores sociales y culturales que garantizan su impunidad. Todos hemos sido testigos los últimos meses de la cantidad de denuncias y casos que nos han conmocionado. Y quizás por ello el presidente Lenín Moreno incluyó en su referendo y consulta popular una 7ª pregunta en la que dispone enmendar la Constitución de la República para que nunca prescriban los delitos sexuales. Antes de iniciar el panel, Claudia Roura nos cuenta cuál es la magnitud de esta dolorosa realidad en el Ecuador. Carlos, en el Código Integral Penal vigente desde agosto del 2014, se extendieron los delitos y las penas en contra de los niños, niñas y adolescentes. Por ello, solo hay registro de estos delitos entre enero del 2015 y el 30 de septiembre del 2017. En este periodo, la Fiscalía General del Estado ha recibido 4.854 denuncias de delitos sexuales en contra de menores de edad. El COIP tiene al menos 12 artículos que castigan los delitos sexuales a niños y adolescentes: abuso, acoso, violación, que registran el número más alto de denuncias, 4.465. Pero también hay pornografía infantil, explotación y turismo sexual, ofertas sexuales a través de medios electrónicos, entre otros. La pena máxima en algunos de los delitos es de 26 años de prisión. Sin embargo, según datos de UNICEF, del total de los casos de abuso sexual, solo el 15% ha sido denunciado y apenas el 5.3% recibió sanción. De hecho, varias ONGs dedicadas a la protección de este sector aseguran que el número sería más alto. Hay muchos casos que no se denuncian por diferentes razones. En el 65% de los casos, los abusos sexuales fueron cometidos por familiares y personas cercanas a las víctimas. Los niños y adolescentes son amenazados y deciden no hablar. Sienten miedo, vergüenza e impotencia. A veces también hay un vínculo afectivo con el abusador. O lo que es común, los adultos no creen a los niños. Así, las cifras reflejan que 1 de cada 4 víctimas de abuso sexual nunca avisó. Carlos. Claudia, ¿en dónde se registran más denuncias de delitos sexuales contra niños y adolescentes? Según las cifras, el índice más alto está en Guayas con 1.086 casos. Le sigue Pichincha con 881 denuncias y luego Azuay con 432. Pero además hay un fenómeno que se destapó en el 2017 y que genera gran preocupación. Son los abusos sexuales dentro de los centros educativos. Entre el 2014 y el 2017 se registraron 561 denuncias. De hecho, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en un informe, instó al Estado ecuatoriano a adoptar medidas necesarias para prevenir y eliminar estos casos.
Estas cifras, junto a 10 normas internacionales y al mandato constitucional, motivaron al presidente Lenín Moreno a consultar al Ecuador si los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no deben prescribir. ¿Pero es una pregunta políticamente correcta? O más bien sería políticamente necesaria, doctora Paulina Araujo. Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes comparten el panel el día de hoy y para toda la audiencia. Pues bien, yo creo que no hay persona con un mínimo de dignidad y sentido común que diga no, porque todas las personas frente a la problemática que ha sido expuesta, ¿qué es lo que buscan? Una respuesta del Estado inmediata, que frente a estos delitos que atentan contra quienes son el futuro del país, se actúe con la rigidez que la norma ya lo determina. Por ejemplo, el delito de violación tiene una pena de 26 años, que luego puede subir si es que hay agravantes. Por ejemplo, si el agresor es del entorno del menor, justamente si son profesores o personas de las cuales están en el círculo de confianza. Si usted se da cuenta, la pregunta, dudo que alguien se oponga, pero es necesaria. Más que necesaria, nos está vendiendo la idea que el problema de los abusos sexuales de menores es solo de la norma. Y eso es falso. Nos están dando la idea de que si cambiamos el Código Penal vamos a lograr disminuir estos delitos, cuando la norma por sí sola no actúa. Sí, no es un problema más de la sociedad. Exactamente. Si usted tiene ya un delito imprescriptible, hay 100% de certeza que esa norma, aún imprescriptible la figura delictiva, va a ser aplicada de forma independiente y en todos los casos por los jueces. Y yo creo que ahí viene el problema. El Ecuador no tiene falta de normas. Lo que el Ecuador, y todavía no logra superar, es que hay un tratamiento para unos casos y otro para otros. De eso vamos a hablar después. Doctora Sibel Martínez, ante esta realidad, lo que hemos visto en las cifras y lo que menciona la doctora Paulina Araujo, entonces se vuelve innecesaria llegar a un plebiscito y consultar un tema donde seguramente todo el país va a votar que sí. ¿Por qué jugar con una pregunta tan importante en una consulta popular que siempre va a tener fines políticos? Yo no creo que es jugar con una pregunta de ese estilo. Sería terrible que juguemos con algo así, ¿no? Que viene a ser la protección integral que nuestros niños, niñas y adolescentes Pero poner una pregunta merecen. de este tipo en una consulta popular que tiene fines políticos no es manejar políticamente un tema tan sensible como esos. Bueno, yo creo que la razón no pide fuerza y todo lo que ha ocurrido durante este tiempo, en donde la sociedad ha visto con tremenda alarma cómo se han incrementado los delitos sexuales o que han salido a la luz. Y yo creo que han salido a la luz y son la punta del iceberg de una realidad mucho más generalizada y más profunda. Que implica realmente un estudio estadístico de investigación para que sepamos primero en qué terreno pisamos. Creo también que es importante entender que ahora los abusos no solamente son individuales, sino son colectivos y se dan en los colegios, en donde, en la escuela, en el colegio, en donde se supondría que nuestros hijos deberían ir sanos, seguros y debería ser un lugar protector y no un lugar indiferente como hasta Pero ahora ¿y qué ganarían estos niños que están ahorita expuestos a estos colegios, a esta realidad más que a estos colegios, con una pregunta de este tipo? Bueno, yo concuerdo totalmente con la doctora Araujo. ¿En qué sentido? En que si solamente vamos a ver a la imprescriptibilidad como la solución o la panacea a este problema, nos estamos quedando cortos. Si no hay políticas de prevención y atención realmente que cambien la cultura escolar o la cultura de violencia que mantenemos dentro de nuestra sociedad, efectivamente no vamos a tener ninguna respuesta. Bien. Coronel Arauz, usted está cerca día a día de estos delitos. ¿Una pregunta de este tipo fortalece el trabajo que realiza la policía en las investigaciones? Buenos días, gracias por la invitación. Indiscutiblemente que sí, porque esto va a causar y va a generar mecanismos de protección de derecho, en este caso a las víctimas. Eso es importantísimo. Va a generar también una cultura de vencer el miedo y de poder denunciar estos delitos atroces, que no solamente afectan a la víctima, sino al entorno social, por los efectos psicológicos graves que estos producen. Centrándonos en el trabajo que hace la policía, la prescripción de delitos en materia sexual contra niños, niñas y adolescentes, ¿puede desalentar en algún momento el trabajo de la policía? Bueno, permítame acotar, por ejemplo, que este tipo de delitos, por el
por el trastorno psicológico que causa, hay casos en que degeneran incluso en la muerte de las víctimas o de las personas que son cercanas al entorno. Y obviamente pues esta prescripción sí de alguna manera afectado la labor que ha realizado la Policía Nacional, porque luego de todas las diligencias investigativas que se han hecho, luego de todo el trabajo que se ha realizado con Fiscalía, el trabajo resulta infructuoso. Pero es importante determinar que la policía ha hecho lo posible para que no se llegue a esa caducidad de la pena y que los responsables de estos delitos pues estén puestos en orden de la justicia. ¿Qué tan graves son estos delitos ya en materia ya de crímenes contra estos niños? No sé si ustedes como DINASEE tienen un registro de cuántos niños mueren ya en este sentido. Sí, efectivamente nosotros tenemos un registro y puntualmente por violencia sexual existe, bueno, no es un número que se puede considerar como mínimo, al contrario es un número importante, pero estamos hablando de que alrededor de las 2.400 denuncias que se recibieron por parte de policía que fueron debidamente delegadas por Fiscalía, aproximadamente el 6% tenían que ver con violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí se realiza pues una investigación en primer lugar por la presunta agresión sexual y posteriormente si se degenera pues lamentablemente en una muerte, se investiga ya como un homicidio o un asesinato. Bien, entonces en ese sentido podemos preguntarle a Paola Ventimilla si no importa llegar con esta pregunta a una suerte como de populismo político, penal, al manejarla políticamente. Ustedes, como el Partido Social Cristiano, siempre han militado por el endurecimiento de las penas, pero manejarlos estos desde una consulta popular, ¿es positivo o negativo? ¿Cómo evalúa usted? Bueno, yo creo que la magnitud de los hechos, como ya hemos mencionado, que sucedieron gracias a una justicia que no trabajó a tiempo, gracias a una Asamblea Nacional que no fiscalizó a tiempo, gracias a autoridades que tenían a su cargo el cuidado de estos niños y que no hicieron nada más que encubrir esos hechos, yo creo que era importante que el presidente de la República ponga en la consulta popular esta pregunta. ¿Por qué? No solamente para que se evidencie la incompetencia durante todo este tiempo, y que llegó a magnitudes como nos está contando Víctor en este momento, sino para que también la ciudadanía se concientice de alguna manera y se ponga en esta mesa un tema que es bastante polémico, pero que los políticos no lo topan mucho. ¿Por qué? Porque no es el tema como ellos quisieran del Consejo de Participación Ciudadana, de la reelección indefinida. La pregunta tiene que estar en la consulta popular para concientizar y educar de alguna manera a las personas y se haga visible lo que está sucediendo. ¿Usted sí cree que puede haber un consenso social alrededor de esta pregunta? Cuando nosotros podemos decir, bueno, es muy fácil legislar en positivo frente a temas tan graves, pero que ya el tema de la legislación, de la ingeniería constitucional, puede verse afectada por una decisión política tomada al calor de las urnas, de la popularidad de un político. No me parece para nada, me parece lo más correcto y seguiré defendiendo esta pregunta siempre. Es el momento de que la gente tome conciencia de lo que sucede en nuestro país. Son cifras alarmantes, 4.000 casos, cientos de casos denunciados de nuestros niños, de nuestros adolescentes, que son indefensos, que no tienen la educación a veces necesaria para afrontar a su agresor o para contar a sus padres que muchas veces no les creen. ¿Cómo les van a creer si normalmente, y usted me va a dar la razón, Víctor, son el hermano, el primo, el tío, el abuelo, el papá? No solamente que en nuestros colegios públicos, ¿qué responsabilidad del Estado? Esos padres deberían presentar un juicio contra el Estado, porque ellos tenían la responsabilidad de cuidarlos y no lo hicieron. Bien, y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Después de la pausa comercial hablaremos de los casos más alarmantes de abuso sexual que se develaron en el 2017. No se desconecte de Políticamente Correcto. En el siguiente video hacemos un recuento de 6 de los 1.421 casos de violencia sexual que se destaparon en el 2017, teniendo claro que hay cientos de episodios que no se llegan a denunciar. En el 2017 se destaparon varios casos de violencia sexual en contra de niños y adolescentes. Ampetra. La justicia ordenó disculpas públicas y reparación a 41 estudiantes que durante un año sufrieron abusos físicos y sexuales por parte de su profesor. El acusado cumple una condena de 16 años de prisión. Colegio Aguirre Abad. Al menos 100 alumnos habrían sido abusados sexualmente.
por sus profesores en los baños del centro educativo. Que los han manoseado, que los han amarrado, que le daban pastillas para que se recuperaran. Colegio en Calderón. 84 niños de 12 a 14 años habrían sido víctimas de abuso sexual por su profesor, quien está detenido mientras se investiga. Escuela Carcelén. Una niña de 6 años fue violada por su profesor. El presunto agresor se encuentra prófugo de la justicia. Principito. La Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 22 años de prisión al profesor de natación que habría violado a un niño de 5 años en la Condamine. Emilia Benavides tenía 9 años cuando fue asesinada y quemada en Loja. El caso se investiga por el delito de pornografía infantil. Bien, doctora Sibel Martínez, siendo muy objetivos, lo más objetivos posibles, la realidad que hemos dado en estos colegios públicos y privados, ¿qué tipo de dimensión del problema nos pintan como sociedad? ¿Cómo entender? Porque mucha gente puede decir, son colegios contados en todo el universo de planteles educativos en el país. Y de hecho, de alguna forma eso se ha dicho, ¿no? Cuando estuvimos en la Comisión AMPETRA y estuvimos de veedores, ya no estamos ahí como veedores, nosotros denunciamos 20 casos de los 30 que hasta ese momento existían, hoy hay 38. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha hablado de 919. Ahora, 919 en donde la víctima puede ser más de una, ¿no? Y por eso hablaba de abusos colectivos. En esos 30 casos estimábamos que las víctimas podrían alcanzar las 500. Entonces no es un problema. El universo sería de 500. En los 38 casos que la Comisión AMPETRA está investigando. Lo que se ha llegado a investigar, ok. Pero efectivamente no es un problema intrascendente e inocuo, para nada. Lo que me refiero es en la dimensión ya dentro del país como para entender el comportamiento de una sociedad. No, por supuesto, yo creo que debe alarmarnos terriblemente. Primero porque se da en un espacio en donde los niños deben sentirse seguros, específicamente en caso de abusos educativos, colectivos y educativos dentro del sistema educativo, que no es lo único, lo que decía la asambleísta Ventimilla es cierto, ¿no es cierto? Hay abuso intrafamiliar también y es grave y alcanza el 80%. Pero lo que sí es cierto es que no es un problema intrascendente, es algo que demanda de nosotros, de todos nosotros, manos a la obra y cambiar, ¿no?, lo que está ocurriendo. Solamente un tema adicional, yo no entiendo cómo los niños, nuestros niños, si no saben distinguir entre quién los cuida y quién los vulnera, cómo pueden afirmarse, cómo van a construirse, cómo pueden entender que hay peligros. Entonces, es una problemática claro, ¿y cómo pueden grave. construir una conducta de valentía frente a denunciar algo que a lo mejor ni siquiera ellos tienen la claridad de qué es lo que se está pasando? Y además, ¿verdad? Yo creo que somos muy perversos, realmente como sociedad. No creemos en nuestros niños, no los escuchamos. Y creo que tenemos que hacer un mea culpa. Cuando pasó el caso del Principito, por ejemplo, y nosotros decidimos apoyarlo, yo nunca me imaginé que íbamos a tener personas que estaban a favor o en contra de un hecho tan atroz como ese. Porque se politizó el tema. Se politizó, aunque se mediatizó porque efectivamente fue politizado, ¿no? También nos acusaron de mediatizar los casos, pero créase, Carlos, que si nosotros no mediatizábamos estos casos, esto nunca salía a la luz. O sea, es importante mediatizar, que la opinión pública esté presente ahí siempre, incluso por encima de las reservas que puede tener un colegio particular o de los protocolos de información que puedan tener unos colegios públicos, como de hecho sucedió, ¿no es cierto? Porque además los colegios efectivamente yo creo que han actuado también de forma perversa como malos agentes de protección, dando más cabida, ¿no es cierto?, o favoreciendo a un profesor o a alguien, ¿no es cierto?, para tapar lo que estaba pasando. Y en ese sentido, Paola Ventimilla, la clase política como tal nos deja una gran deuda, ¿verdad? La clase política sí y la sociedad también. Los 3 pilares fundamentales de una sociedad, te va a decir cualquier sociólogo, es la familia en primer lugar. Viene la educación, en los colegios y las escuelas, y por último los pares, los chicos, los amigos. Yo creo que donde tenemos que trabajar los políticos y tenemos que trabajar en políticas públicas es en la educación que se les debe dar a nuestros hijos, en las escuelas, en las familias, en concientizarles a las familias. En donde el espacio de educación más bien se distorsiona con este tipo de actitudes.
¿Cómo pescar a esos responsables? ¿Cómo tratar de generar sentencias, de generar castigo para quienes promueven, tapan, no sé, o encubren este tipo de decisiones? Bueno, sabemos a quién se está refiriendo y hemos tratado de llevarle a juicio político porque fue responsabilidad de él, porque él fue ministro de Educación, él recibió las denuncias y no hizo absolutamente nada. Es peor, lo que hizo fue transferir a estos profesores a otros colegios. En nombre de un mucho mal más espíritu grave. de cuerpo. En mal de todos los ecuatorianos, en mal de todos nuestros niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Es terrible lo que sucede, Carlos, y realmente lo que tenemos que trabajar como Estado, a lo que ibas en la primera pregunta, es justamente en concientizar, educar a las familias, educar a los profesores, involucrarnos más como políticos en temas de prevención y hablar con nuestros hijos. El otro día mi hija me sorprendió con una respuesta cuando le comentaba algo y me dijo, ¿me estás hablando de abuso sexual? No, tranquila, mami. Ella estaba al tanto, me di cuenta de que había hecho bien mi trabajo, de que había hablado con ella lo justo y necesario para que sepa decirme cuando alguien está pasándose de la línea con ella, por ejemplo. Ahora, doctora Paulina Araujo, ¿se puede decir que hay un Estado encubridor? ¿No es llevar las cosas al extremo cuando, se impide que el exministro de Educación fuera sancionado políticamente por haber dirigido la cartera de Educación, más no porque él haya estado inmerso en este tipo de delitos? A ver, qué curioso que solo nos remontemos a los hechos recientes, cuando la Asamblea de Montecristi, el 14 de marzo del 2008, otorgó a través de un cuadrito de la Amnistía 4 a un supuesto activista ecológico, la amnistía, perdón y olvido, del señor Flores Milo Villalta. Si usted analiza, este es el texto de la amnistía aprobada por la Asamblea de Montecristi, asamblea que de aprobarse la imprescriptibilidad de los delitos, ojalá responda por este perdón a Flores Milo Villalta. ¿Qué le ponen a Villalta en el nombre de él? Que le amnistiaban de una presunta violación, cuando el proceso tuvo primera condena, perdió la casación, le negaron 2 veces el habeas corpus, le negaron todo. Es más, con esta supuesta amnistía, Villalta acudió para que lo liberen. Pero era un amigo político, pues tenía roscas políticas las cuales le podían proteger. Querido Carlos, ¿qué ganamos el día de hoy? Imprescriptibilidad. Que los niños incluso pierdan el miedo y lo denuncien. Incluso lleguemos a 22, 26, 35, 40 años, que es lo máximo que permite nuestra legislación, si luego vienen o los indultan o los amnistían, queda absolutamente en nada. En el Ecuador se perdonó a un violador de una niña de 12 años por la Asamblea de Montecristi. Hubieron varios órganos que le quisieron frenar a Villalta. Ahora, en ese sentido, doctor Araujo, los anexos que incluyen la pregunta 7 de la consulta popular son incompletos, son un mero maquillaje. ¿Se planteó mal la pregunta en ese sentido? Se perdió una gran oportunidad, y más con este antecedente de que en Ecuador se ha privilegiado a violadores. ¿Qué tipo de reformas se tenía que haber incluido en ese anexo 4? Para esto es importante explicarle a la ciudadanía, voy a intentar ser lo más didáctica. La consulta popular tiene 3 partes. Sus antecedentes, que se entiende que es el propósito, el texto de la pregunta y luego los anexos. Me voy a centrar en la problemática que nos ha reunido en esta mañana. Pues bien, en los antecedentes para proponer la imprescriptibilidad de estos delitos atroces, se pone y se cita el artículo 80, que tiene que ver con imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. Pero se pone incompleto el 80, porque este 80 también prohíbe la amnistía de estos delitos. La consulta solo propone que se modifique la imprescriptibilidad, nada dice de prohibición de perdón y olvido. ¿Habría cómo incluir, más allá de los resultados que tenga esta pregunta, que seguramente será un sí masivo, nuevas reformas adicionales como para estabilizar mejor el tema? Qué oportuno su pregunta, porque sin lugar a duda, el sí en esta pregunta es indudable. Claro. Todos queremos protección rápida, ágil, dura y eficaz para nuestros niños, por supuesto. Pero, ahí viene, un sí, pero. El Estado debe comprometerse a adoptar medidas complementarias y herramientas que hagan que este cambio que se va a dar en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal tenga efecto, como por ejemplo a través de reformas normativas posteriores,
hubiera sido ideal ahora, prohíban amnistiar o indultar a violadores, por favor. Caso contrario, el mensaje del Estado es un mensaje que el Estado protege a quien está siendo procesado y se olvida de la víctima. Y en ese sentido, coronel Arauz, ¿ustedes nunca recibieron denuncias de estas escuelas y colegios, denuncias oportunas? Bueno, la policía actúa inmediatamente, se recibe la delegación fiscal, previa, obviamente, la denuncia obligatoria, en este caso, por parte de los afectados. Porque lo que parecería fue que desde determinados sectores políticos con intereses como para no dañar el perfil de la revolución, lo que hicieron fue caer en un hermetismo en el que pudo haber caído la policía. Nosotros como policías, si tal vez usted piensa que hubo negligencia por parte nuestra, pues no la hubo, porque nosotros actuamos inmediatamente, recibimos la delegación y el resultado está a la vista. La mayoría de los presuntos autores de estos delitos se encuentran ya puestos a órdenes de las autoridades competentes. Entonces no creo que ha habido pues negligencia. ¿El gobierno no los presionó para no investigar a estas autoridades? Absolutamente, es importante porque se podría malinterpretar su pregunta. Nosotros como Policía Nacional en ningún momento recibimos ninguna presión ni nada que motive a direccionar de una u otra manera la investigación como para favorecer a alguien. Eso hay que dejarlo. Entonces la negligencia está en las autoridades de esos colegios y quizás de los mismos padres de familia, coronel. Yo no diría negligencia, yo diría que, como lo han dicho ya todos los panelistas, es el tema de poder vencer el miedo, ¿no? Lamentablemente este tipo de delitos se interioriza en el hogar, en donde lamentablemente pues existen personas muy cercanas al círculo y justamente por esa revictimización o por esa estigmatización que podría existir al denunciar es que existe pues en este caso de alguna manera el temor a la denuncia de esto. Coronel, es muy fácil decir que se tiene que vencer el temor, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo esos padres de familia pueden tratar de entender que es más importante proteger a su hijo? Yo creo que el momento que el Estado garantice que estas personas que cometen estos atroces delitos van a ser debidamente sancionados, creo que los padres van a tener pues una mayor tranquilidad y paralelamente con la condena, con la pena, también pues el apoyo en este caso a todas las personas que han sido víctimas de este lamentable delito. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Sigue en la señal de Coavisa y de Políticamente Correcto. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Recibimos sus comentarios en Twitter, @políticacorrecta, y en Facebook estamos transmitiendo en vivo en la página oficial de Coavisa. No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Coronel Arauz, en el bloque anterior vimos cómo hubo colegios y hubo una suerte de estructura política que medio maquilló y evitó que estos casos salieran a la luz y se denunciaran con fuerza. Es un caso colectivo muy importante que la doctora Martínez ha dicho que no se debe minimizar. Pero más allá de eso, ¿qué lecciones nos dejan casos muy puntuales, muy personales, como el de Emilia Benavides, por ejemplo? Bueno, el caso de Emilia Benavides es algo que creo que a todos nos consternó. Hay que determinar, obviamente, pues que las investigaciones continúan. Existen ya pues algunas delegaciones que han sido impulsadas por la Policía Nacional y estamos esperando el resultado de los peritajes de todos los indicios que fueron encontrados en los allanamientos, tanto en los domicilios como en los lugares donde presuntamente ¿Se puede insistir en que este fue un delito sexual, la hipótesis de que hubo un caso de pornografía infantil, coronel? Recordemos que está de por medio la investigación de una menor y el código obviamente pues nos obliga a tener la reserva en este caso y a tener mucho cuidado en lo que podamos nosotros expresar. O sea, habría que esperar los... Habría que esperar, es una hipótesis que no la hemos descartado nosotros, pero como le digo, la investigación continúa paralelamente. Pero, coronel, ¿cómo continuar con las investigaciones si el Estado, por descuido, permitió que el principal sospechoso se suicidara en la cárcel, en los ojos de las autoridades estatales? O sea, ¿cómo el Estado puede ser capaz de permitir este tipo de negligencias? Bueno, lo importante es determinar, durante las primeras 72 horas que tuvimos contacto con esta persona, se pudo obtener su versión, la versión de las otras personas que están detenidas, y nosotros planteamos incluso al Ministerio de Justicia, por la connotación del caso, que esta persona podría tener algún riesgo si se quedaba pues, en Loja. Por eso fue que sugerimos el traslado a Turi. El suicidio es una decisión obviamente voluntaria de esta persona que va más allá de lo que la prevención tanto de policía como Ministerio de Justicia podría ser. Tranquilamente se pudo haber tomado protocolos internos en la cárcel de Turi para evitar que el señor se ahorcara. Bueno, o sea, estas tres personas es un suicidio, sí, pero en un espacio en el que se pueden minimizar este tipo de acciones. Estas tres personas fueron ubicadas en una celda justamente alejados de cualquier posibilidad de que sean agredidos por el resto de internos. Lo que sí puedo decir es que la investigación que realizó la Policía Nacional fue contundente y esta persona seguramente pues se vio motivada a tomar esa decisión porque dentro de la investigación que se realizó...
policía se está como haciendo el quite de esta responsabilidad que puede tener en la muerte de este señor? En lo absoluto, le repito, es un suicidio y siempre estamos en coordinación con el Ministerio de Justicia justamente para evitar ese tipo de situaciones, obviamente más aún en casos que fueron de connotación nacional. Bien, doctora Paulina Araujo, viendo esta realidad donde siempre los políticos se salen con la suya, ¿cómo entender esta actitud del Ministerio de Justicia del manejo de la cárcel ya en la muerte de este principal sospechoso del caso de Emilia Benavides? Bueno, sí quisiera aclarar lo que dijo el coronel. Me alarma que sin más se diga que es un suicidio cuando se entiende que hay investigaciones. Se presume que fue suicidio, pero no creo que podemos llegar a estas instancias a concluirlo sin más. Porque yo solo le hago una reflexión. ¿Acaso las literas que estaban en ese cuarto están empotradas de tal manera que si alguien se colgara, le aguanta el peso? No es más que un simple cuestionamiento poniéndome en el entorno. De ahí que, jurídicamente hablando, estamos en una investigación para ver si fue o no suicidio. Entonces, hablar sin más, fue suicidio, lo del señor en la cárcel, me parece bastante aventurado y también no quisiera decir que se está manteniendo una sola hipótesis y hacia allá van, cuando lo responsable sería ver qué efectivamente pasó en la cárcel. Doctora, eso dicen las investigaciones. Pero la investigación, y usted para determinar qué ocurrió necesita de decisión de una autoridad. Una investigación como tal, hecha por un fiscal, luego tendrá una autoridad judicial que determinar qué ocurrió. Sí, coronel. Ya si me permite, me refería puntualmente a la pregunta que usted me hizo, licenciado Rojas, sobre la muerte, en este caso, del principal implicado en la muerte de Emilia. Nosotros nos basamos por reportes técnicos científicos, en este caso el protocolo de la autopsia determinó que fue un suicidio. Obviamente, nosotros nos llamó mucho la atención y estamos investigando qué posible participación pudiera tener las otras dos personas detenidas en este caso. Pero como le digo, el protocolo de la autopsia es contundente, habla de una muerte de asfixia por suspensión, los surcos y las huellas que en este caso presentaron en el momento de la autopsia determinaron que la muerte fue por un suicidio. Ahora, lo que sí también me llama la atención es que se ve, bueno, el suicidio es una decisión voluntaria por el parte del Ministerio de Justicia, también se esgrimió el criterio, bueno, hay una tasa de suicidios bastante aceptable dentro de las cárceles, como queriendo normalizar que puede pasar este tipo de cosas. Parece que olvidan... ¿Qué es lo que estuvo mal? Que no hubo un protocolo dentro del Ministerio de Justicia y de la administración de la cárcel para precautelar la integridad de este sospechoso y hacer con él lo que se tiene que hacer, juzgarlo y sentenciarlo. Y eso porque también el sospechoso, más allá de la información que podía suministrar, también tiene derechos. Caso contrario, se entendería que también una persona que ingresa a la cárcel, si ven que está en una situación que requiere un tratamiento más puntual, ¿por qué se toma decisiones, bueno, se van los tres acá, sin un criterio técnico de lo que es la rehabilitación y reinserción? O sea, le digo, más allá de cualquier cosa, se nota que quien está tomando las directrices en política de rehabilitación social quizás tenga buenas intenciones, pero hasta el punto de que va a una terna de vicepresidenta, pues. Pero con todo respeto, uno debe saber ciertos parámetros técnicos para que este tipo de cosas no pasen. ¿Quién es el garante directo de un privado de la libertad? El Ministerio de Justicia. Estado. El Estado a través del Ministerio. Asambleísta Vintimilla, en ese sentido, y yo quiero retomar un poco la reflexión que hizo en el bloque anterior la doctora Araujo, de que es necesario ampliar la legislación que complemente el espíritu político y de consenso de esta pregunta. ¿Qué se puede hacer luego de que esta pregunta sea aprobada, como todos suponemos? Bueno, como dijo Paulina, claramente se perdió la oportunidad de hacerlo ahora en la consulta popular, pero la Asamblea tiene la potestad para hacer una reforma a esto e incluir justamente este tema. Y esperemos que en la Asamblea, como nunca se sabe, se tengan los votos necesarios para poder hacer esta ¿Ustedes reforma. creen que con el veredicto de la consulta popular sí pueden alimentar estos anexos? Se puede alimentar estos anexos y lo importante no va a ser solamente en esta pregunta, capaz hay varias preguntas en las que se van a tener que hacer ciertas enmiendas o ciertas reformas importantes para que puedan funcionar. Y para eso el apoyo del Partido Social Cristiano al ala morenista está garantizado. El nuestro tendrán, no puedo hablar por los demás. Bien, doctora Martínez, ¿qué más se puede hacer en la materia de legislación para fortalecer el trabajo que se pretende lograr con esta consulta popular, como para apoyar un poco el criterio de la asambleísta Vintimilla? Primero que nada, yo sí quiero aclarar algo que me llamó la atención respecto a este tema. Nos decía el coronel que las razones por las cuales no se han denunciado los casos es por miedo.
hemos sido negligentes. Y es algo que debemos aclarar. ¿Quiénes hemos sido negligentes? Bueno, quienes tenían la obligación de cuidar y proteger a nuestros niños y decidieron ver a un lado a la hora de protegerlos. Pero y estamos hablando desde la autoridad máxima del Ministerio de Educación. No, estamos hablando desde la autoridad máxima del Ministerio de Educación, pasando por sus subsecretarios, los distritos, hasta llegar a los rectores y a los docentes. Es importante esto porque de lo contrario, si no hacemos este ejercicio y esta reflexión, seguiremos protegiendo a quienes no debemos proteger. El problema es que la primera alarma, el primer espacio en donde un niño puede expresar un problema son sus maestros, en ellos se debiera confiar. Pero si ellos son los que pervierten, ¿cómo queda ese núcleo familiar? ¿Cómo apoyar más bien a ese núcleo familiar para que se blinde incluso de una amenaza que puede tener de un profesor? Claro, tenemos que cambiar ciertos patrones de conducta. Por ejemplo, el tema del castigo físico, el seguir confundiendo maltrato con disciplina. Disciplina es enseñar a obrar bien, no es maltratar. Por ejemplo, entonces, ¿cómo podemos pedir que un niño, nuestro hijo, ponga un alto a un adulto cuando somos los primeros en maltratar? Y muchas veces son sus padres, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, es una reflexión, pero es importante decir esto respecto al tema de la negligencia y de la omisión, porque son delitos de acción y omisión. Porque de lo contrario, la impunidad perpetúa el abuso y aquí no ha pasado nada. Y entonces, concatenado con la pregunta que usted me hacía respecto al tema de lo que ha hecho la Asamblea en este tiempo. Que no ha hecho mayor cosa. Que no ha hecho mayor cosa. Entonces, nada, tenemos esta comisión AMPETRA que se crea por este delito específico, por eso lleva su nombre, y después saltan 38 casos más con 500 víctimas de por medio, posibles víctimas. Pero usted se aleja de esa comisión. ¿Por qué razón? Bueno, porque me confunden como actor político. Y yo no soy actor Pero eso político. no sería lo de menos. Lo importante es que usted dé un apoyo judicial, de asesoría. Sí, lo que ocurre es que yo comienzo a hacer ciertas preguntas que no quieren que hagamos, Dentro luego de la me cortan, claro, me cortan la posibilidad de hacerlas. En una reunión alzo la mano, la presidenta de la comisión me trata mal y yo me veo en la encrucijada de decir, mañana alzo la mano y no me va a dar la palabra, entonces ¿para qué estoy aquí? Yo no he firmado un pacto de silencio, yo estoy... y Entonces, siempre lo que está diciendo es luchando por que los esta niños. comisión de la Asamblea mantiene el mismo código de disciplina que se mantuvo en el Ministerio de Educación. Por supuesto, y para muestra un botón, el momento en que quieren enjuiciar, ¿no es cierto?, al ministro Espinosa, se presenta de la mañana a la tarde un informe distinto. El informe de la mañana determina responsabilidades, lo sé porque nosotros ayudamos a construirlo. Bien, ¿en qué sentido puede tener ahí una comisión que investigue esos casos cuando la política evita que al exministro de Educación se le exija cuentas políticas de lo que hizo en su cargo? Carlos, una sola aclaración. No se ha hecho nada dentro de la Asamblea, pero vale decir que se lo va a hacer. El Partido Social Cristiano está presentando ahora una reforma al COIP y es una reforma bastante amplia que nos quedaría corto explicar. Asambleísta, hablemos de eso en el próximo bloque. Okay. ¿Le parece? Nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Al volver, un experto en temas de niñez y adolescencia opina sobre la pregunta 7 de la consulta popular y hace importantes recomendaciones al Estado para protegerlos. Regresamos con más en Políticamente Correcto. Joaquín González Alemán, vocero de UNICEF en Ecuador, explica la importancia que tiene esta pregunta para proteger a los niños. También nos explica qué falta por hacer en el Ecuador. ¿Por qué es importante esta pregunta sobre delitos sexuales a menores de edad dentro de la consulta popular? Es muy pertinente porque en la actualidad hay casos que se están archivando, hay casos de personas que en su momento no se atrevieron a denunciar lo que les estaba ocurriendo. Lógicamente es una situación dolorosa que no estaba tampoco muy apoyada por la sociedad. A mí me parece que dentro de este ámbito lo que ha ocurrido es visibilizar los casos, es perder un poco la vergüenza y darse cuenta que la vergüenza no está con la víctima sino con el abusador. ¿Qué recomendaciones hace UNICEF al Estado ecuatoriano? Son temas que conciernen a varios ministerios, a Justicia, a Salud, a Educación, a Interior. Entonces lo que nosotros pensamos es que lo primero que deberíamos tener es un sistema de protección infantil. Está en la Constitución, no está totalmente articulado. Nosotros quisiéramos tener un ente rector que tuviera la suficiente autoridad para convocar a la mesa a todos los actores que tuvieran algo que ver, un presupuesto y una ley que fuera con eso. ¿Qué le falta al sistema judicial para tratar estos casos? Bueno, la Fiscalía sería el primer punto de recepción de las denuncias. Todas las denuncias que pudieran ocurrir en cualquier ámbito, fuese educativo o familiar o en un club deportivo o en cualquier otro lugar, cuando ha tenido lugar un abuso, la Fiscalía recibe esa denuncia y luego la trata. Entonces, ¿cómo la trata? Para nosotros es muy importante lo que es el protocolo de escucha especializado, que consiste en tomar declaración, tomar el testimonio del niño o de la niña que ha sido abusada una sola vez, de manera que no revictimicemos cada vez que uno de esos actores que tienen que ver en el proceso
de atención a esa denuncia tuvieran que tomar declaración de nuevo. Sería conveniente tener jueces especializados en niñez. Ten en cuenta que nosotros tenemos que tomar declaración, tenemos que, digamos, escuchar a un niño dependiendo de su edad, ¿no? ¿Y al sistema educativo? Hay que empoderar a los niños y a las niñas para que sepan qué es lo que está mal y saber que nadie les puede tocar sus partes íntimas, saber que no pueden guardar secretos de nadie y que si les ha ocurrido algo con lo que no se han sentido cómodos tienen que contárselo a un adulto cercano. Estamos trabajando con los DECES, con los departamentos de consejería estudiantil, que son los primeros que hacen la contención emocional del chico que ha sufrido un abuso. Bien, la lista por cosas pendientes es larguísima, asambleísta Vintimilla. ¿Cómo podemos atar muchas de las recomendaciones que nos hace UNICEF ya en la legislación posterior a esta consulta popular? Bueno, por ejemplo, lo que le estaba comentando hace un momento. Nosotros ahora vamos a presentar el bloque del Partido Social Cristiano, una reforma al COIP. Es bastante amplio, habla sobre varios casos, pero entre esos la violación. Y, por ejemplo, permitir que cuando un violador sea encontrado infraganti, que hay muchos de esos casos, no se tenga que ocultar ni el nombre ni la cara de esa persona. Que la sociedad conozca quién es el violador y conozca su cara. Eso es una de las cosas que se va a proponer dentro de toda esta reforma. Lo que dicen tiene toda la razón. Esto tiene que ser un enlace entre varias instituciones del Estado. Esto tiene que ser, como lo dije hace un momento, un compromiso del Estado. O sea, un sistema similar al no vulnerar los derechos de los niños al que se creó en esta ley de violencia contra la mujer. Más o menos lo mismo. Sí, es más o menos lo mismo. Sería igual, pero para nuestros niños y adolescentes. Ya. ¿Algún otro tema adicional? La doctora Araujo hablaba tratar de incluir ahí la amnistía dentro de este proyecto. Se puede hacer, Paulina. Claro, prohibición, sí. Lamentablemente, una prohibición de amnistía en estos tenemos. casos de violación. Pero ¿cómo encauzar este precedente y darle una lógica legal, doctora Araujo? Puede ser mediante una reforma al Código Orgánico Integral o simple y llanamente que los jueces, o sea, la Asamblea o el nivel del Estado que sea cumplan la ley, porque de por sí es prohibido perdonar delitos sexuales. Ahora, ¿cómo regular el trabajo de los jueces? El vocero de UNICEF hablaba de que hay que tener jueces especializados. Lo mismo se dijo en el caso de violencia de mujer y se vive diciendo que hay que especializar jueces. En este caso, ¿qué se podría hacer? Bueno, autoridades, tanto jueces, fiscales, incluso operadores auxiliares, como son los psicólogos que están operando la Cámara de Gesell, cuando se está receptando el testimonio de un menor. Y aquí es muy importante, si todo funcionario público debe tener vocación de servicio y formación, más aún aquellos que van a tratar estos temas tan delicados. Caso contrario, ya hemos reflexionado, estos delitos son silenciosos. A los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, muchas veces no quieren contarlo, sienten vergüenza. Pero si deciden romper el miedo, sepan que va a haber un Estado que va a responder, investigaciones claras, que no lo revictimicen, que se llegue a determinar la responsabilidad. Porque es importante decirse, no es la pena más alta la que elimina el índice de estos delitos o al menos lo reduce, es la certeza de la pena. ¿Y en ese sentido? Ver que la justicia siempre va a encaminarse de manera objetiva a determinar quién fue y sin privilegio. Y en ese alguno. sentido, coronel Arauz, yo creo que de una u otra forma el trabajo que hace la policía a la hora de investigar puede caer, no sé si me corrige la doctora Araujo o la doctora Martínez, en una revictimización de la persona. Es decir, esos protocolos de investigación también pueden afectar y quizás eso también genera temor el momento de hacer una denuncia, porque lo que le puede esperar es doloroso y tortuoso. Estos protocolos son necesarios. Aquí hay dos abogadas que conocen perfectamente que tenemos que sujetarnos a un proceso investigativo y que eso de alguna manera es lo que fortalece la investigación que realizamos nosotros como Policía Nacional. Pero es importante determinar de que existen, nosotros tenemos servicios especializados justamente para el trato especial y diferente que deben tener una investigación de niños, niñas y adolescentes. De tal manera que si obligadamente tenemos que nosotros cumplir esos protocolos, estos sean lo menos
traumáticos o lo menos incómodos en este caso para las personas que están sometidas a las pericias, a los exámenes ¿Se propende a eso o ya trabajan ustedes en esos protocolos? Bueno, nosotros ya estamos trabajando en eso, estamos de una manera integral. Porque una víctima a la que tienen que hacer un examen médico, volverle a que revive esa historia puede ser muy tortuoso. Sí, pero justamente tenemos que nosotros que coordinar con Fiscalía para que, si necesariamente hay que hacerlo, nuevamente Fiscalía no vuelva a hacer una delegación para que se vuelva a realizar ese peritaje. Y obviamente, pues como le digo, nos hemos preocupado tremendamente porque la experiencia y lo que vemos nosotros a diarios, indiscutiblemente hay que ponerse en los zapatos tanto de los padres y obviamente en la víctima, de que son situaciones sumamente incómodas y que pueden generar mayor trastorno del que ya causó esta agresión. Ahora, doctora Martínez, ¿cómo restablecer ese tejido social dentro de los colegios, dentro del sistema educativo, cuando hay esta lesión, que por muy pequeña o por muy estadística pequeña que sea en el sistema ecuatoriano educativo, puede generar alarmas? Bueno, yo creo que es un trabajo mancomunado, conjunto de todos quienes intervienen, ¿no?, dentro del proceso educativo de nuestros niños. Creo firmemente que si no hacemos de los colegios lugares sanos, seguros, libres de violencia y con igualdad de oportunidades, ningún cambio va a darse, específicamente en los colegios y por supuesto en toda nuestra sociedad. Yo creo que todo esto ha ocurrido por varias razones, pero una razón principal, y no podemos dejar de decirlo, es que el pederasta va a buscar lugares desestructurados para hacer lo que él pueda hacer sin ningún problema. Y eso ha ocurrido en los colegios. Los colegios son lugares, vuelvo a decir, poco protectores e indiferentes, en donde cualquier cosa puede pasar, como la muerte de la niña Valentina Cosíos, por ejemplo. Pero ¿qué podemos lograr si detrás de esa muerte sancionan a este colegio y el colegio abre otro al año siguiente? Entonces, la impunidad perpetúa el abuso por donde podamos ver. Por otro lado, hemos perdido especificidad, es cierto. Una de las observaciones que hizo el Comité de Derechos del Niño en su último examen en septiembre fue efectivamente esto. Con este concepto de la intergeneracionalidad, hemos perdido especificidad. Yo creo que las fronteras de la intergeneracionalidad se pierden el momento en que a nuestros niños les damos jerarquía de adultos a través de conductas sexuales prematuras. Pero no les damos beneficios, pero eso es un comportamiento social. Por supuesto que cultural. Es un comportamiento social y cultural. Yo creo que la violencia está tan arraigada en nuestra sociedad que debemos cambiar. Pero este cambio es un proceso, por supuesto no es un suceso y demanda de todos. La sociedad por un lado, el Estado por el otro. Pero yo insisto, si es que no damos medidas ejemplificadoras, si no sancionamos a los colegios que actuaron de forma negligente y con ellos a sus distritos y a sus autoridades, ¿cómo podemos esperar que nuestros niños nos crean? La sanción por un lado y, coronel Arauz, la prevención por otro. ¿De qué manera la policía puede generar protocolos o situaciones de amistad para tratar en los colegios de prevenir? Bueno, esto es importante determinar que puntualmente la policía comunitaria, dentro de sus responsabilidades, justamente es eso, ¿no? Acercarse a la ciudadanía y de alguna manera presentar ciertas alertas para poder evitar esto. Puntualmente con el tema de los colegios, existe la DINAPEN, que es la Dirección Nacional Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, que está ya trabajando mucho tiempo con ciertas instituciones para, con la experiencia que se tiene, poder... ¿Usted cree que es necesaria incluir alguna reforma legal en todo este pliego que está tomando nota la asambleísta Ventimilla para darle fuerza al trabajo de la policía en la prevención? Particularmente nosotros con convenios entre instituciones podemos acceder a la experiencia que tenemos y poder transmitirla, en este caso, a la ciudadanía. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y entramos en la etapa de conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Sibel Martínez, ¿es políticamente correcto incluir en una consulta popular una pregunta sobre delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes? Sí, es políticamente correcto y también es políticamente correcto votar por el sí, porque nuestros niños que han vivido o son víctimas de abuso sexual infantil en cualquiera de sus manifestaciones se demoran en develarlo y en denunciarlo porque entran en procesos psicológicos bastante fuertes que no pueden abreviar por el hecho de cumplir un tiempo que nosotros arbitrariamente e injustamente hemos puesto a los delitos sexuales en su contra. Un tiempo que además va en contra de ellos y beneficia a ese abusador que a través de esas prescripciones y a través de esos tiempos transcurridos utilizará este tema para la impunidad y para seguir victimizándolos. Paola Ventimilla. Eduquemos a la sociedad. Eduquemos a nuestros niños, empoderemos a nuestros jóvenes, no permitamos que nadie ni nadie les vuelva a hacer daño. Hagamos que las instituciones del Estado sean las responsables como tienen que ser y la familia también responsable de estos hechos. Que los chicos, los jóvenes, no tengan vergüenza de denunciar. Quienes tienen que tener vergüenza son
Esas personas que les hicieron daño, esas personas son las culpables y esas personas son las que tienen que pagar. Son enfermos, son degenerados y son ellos los que tienen que sentir vergüenza. Denunciemos todos estos casos. ¿Es políticamente correcta la pregunta por la magnitud de los hechos y por la poca eficiencia que han tenido las autoridades sobre el tema? Coronel Víctor Arauz, ¿qué es lo políticamente correcto? Considero que garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes con el fin de que se rompa la impunidad en lo que respecta a estos delitos. Incorporar reformas o mecanismos que nos permitan a la Policía Nacional reforzar nuestro trabajo y que siempre se tenga presente de que ese es el trabajo que nosotros como institución realizamos, garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en nuestro país. Paulina Araujo. Si es políticamente correcta la pregunta, sí, pero. Y ese pero es que haya compromiso del Estado de generar y realmente de aplicar otro tipo de herramientas. Caso contrario, la imprescriptibilidad que permitirá en cualquier momento se inicien las acciones de estos delitos que atentan contra quienes son el futuro del país, también venga acompañada de buenas medidas preventivas y adicionalmente, y lo apelo, como abogada que representé de una niña violada en el Ecuador, no se vuelva a perdonar a violadores. De ahí que la consulta es válida, pero debe haber un compromiso del Estado a no volver a revictimizar a los menores de edad, que de por sí ya les cuesta romper el miedo para denunciar, como para que luego el Estado les dé la espalda. Que eso no nos vuelva a ocurrir. Y bien, la legislación de tipo penal debatida desde perspectivas electorales o plebiscitarias siempre resultará polémica. El calor de las emociones políticas se impone a la frialdad con la que se debe analizar este tipo de materias. En todo caso, el presidente Lenín Moreno ha puesto a debatir a la sociedad un tema que nos espanta y avergüenza. Y una consulta popular resulta un mecanismo idóneo para impulsar consensos tan necesarios como estos. Que los resultados alrededor de esta pregunta sean el comienzo de una causa mucho más seria y sostenida. Hasta el próximo programa. Así concluimos un nuevo programa de Políticamente Correcto. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora con más análisis de la coyuntura nacional. Siga con la señal de Coavisa.